Buenos días, nosotros vamos a presentar el tema de tejido muscular de la materia de temas selectos de biología y bueno, nuestro equipo está conformado por Joana, Gabriela, Merari, Melissa y su servidor Juan. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es con lo que son las propiedades del tejido muscular. Y bueno, básicamente las propiedades son cuatro principalmente. La primera de todas es la excitabilidad eléctrica. Y pues bueno, esta propiedad del músculo y de las células nerviosas es la capacidad de responder a ciertos estímulos generando las señales eléctricas, las denominadas impulsos o potenciales de acción, como bien nos dice el libro de Tortora. Y bueno, realmente es una capacidad que está relacionada con el tejido conectivo y pues básicamente es cuando estamos moviéndonos, recibimos como una serie de impulsos o señales eléctricas que sentimos en nuestro cuerpo y es lo que normalmente sentimos al hacer ejercicio. Y bueno, la siguiente es la contractilidad, perdón, y es la capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por un potencial de acción. Y bueno, esto pasa normalmente cuando estamos haciendo ejercicio también. Por ejemplo, si llevamos ya un poco de tiempo ejercitándonos, el músculo se va contrayendo, se va contrayendo. Cuando un músculo esquelético se contrae, se genera una tensión o fuerza de contracción, mientras tracciona de sus puntos de inserción. Y bueno, en algunas contracciones musculares, el músculo desarrolla la tensión. Y bueno, la tensión también, otro ejemplo, como, bueno, los ejemplos más básicos para explicar el funcionamiento del tejido muscular es cuando nos estamos ejercitando. Y bien, cuando nos estamos ejercitando muchas veces nuestros músculos se contraen eh, o nuestros músculos ejercen una tensión al hacer fuerza. Y pues bueno, básicamente esta es la contractilidad. La siguiente función es la extensibilidad. Bueno, la siguiente propiedad es la extensibilidad. Y esta es la capacidad del tejido muscular de estirarse dentro de ciertos límites sin ser dañado. Y bueno, esto lo vemos mucho cuando practicamos gimnasia. Bueno, cuando alguien practica gimnasia, vemos que una persona se estira sin dañarse. Y bueno, esta es una propiedad muy importante del tejido muscular. El tejido conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo mantiene dentro del rango contractil de las células musculares. Y bueno, la siguiente función, la siguiente propiedad es la elasticidad, que es la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión. Y bueno, aquí tomamos el mismo ejemplo de la gimnasia. Cuando una persona se estira, el músculo es elástico. Entonces, sin dañarse, sin modificar su forma, el músculo regresa a su forma principal y sin ser dañado. Y bueno, aquí vemos las funciones, bueno, las funciones principales para no extendernos tanto. Mediante la contracción sostenida o la contracción y relajación alternantes, el tejido muscular cumple cuatro funciones clave, las cuales son producir movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo, por último, pues generar calor. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el tejido muscular esquelético. Cada uno de los músculos esqueléticos es un órgano independiente compuesto por cientos o miles de células que se denominan fibras musculares o por su forma elongada. Esto por consiguiente, la célula muscular y la fibra muscular son dos términos para la misma estructura. El músculo esquelético también contiene tejido conectivo alrededor de las fibras musculares y de todo el músculo, además de vasos sanguíneos y nervios. Y bueno, como vemos, el tejido muscular esquelético es un poco complejo porque realmente aquí ya estamos involucrando lo que es el, el tejido óseo junto con el tejido muscular. Y bueno, como vemos aquí la complejidad bueno, de hecho en la imagen podemos ver un poco lo que es la complejidad del tejido muscular esquelético. Y pues bueno, vamos a continuar con el tema. Y bueno, continuamos con lo que es la, la
inervación y la irrigación. Y bueno, los músculos esqueléticos están bien inervados y vascularizados. Por lo general, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que ingresa en un músculo esquelético. Las neuronas que estimulan la contracción de estos músculos se denominan neuronas motoras somáticas. Y bueno, aquí como vemos también involucramos a lo que es el tejido conectivo y a nuestros nervios. Por eso es que normalmente sentimos cómo se contraen, cómo duele un poquito los músculos cada vez que nos ejercitamos, que hacemos alguna actividad física. Y bueno, cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas. Y bueno, el axón de una neurona motora somática suele ramificarse muchas veces y cada rama se extiende a una fibra de músculo esquelético diferente. Y bueno, aquí volvemos a involucrar nuevamente al tejido conectivo, porque realmente estamos involucrando lo que son los axones y estamos involucrando lo que es muchas veces bueno, la sensación que tenemos al experimentar un cambio en nuestro sistema muscular. Y bueno, los vasos sanguíneos microscópicos denominados capilares tienen abundante tejido muscular. Cada fibra muscular está en estrecho contacto con cada uno, con uno o más capilares, perdón. Y bueno, aquí como vemos también, volvemos a revisar la complejidad de nuestro sistema musculoesquelético. Pues bueno, vemos que los vasos microscópicos, que bueno, le llamamos capilares, se conectan, se conectan y se conectan. Los capilares sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes y eliminan calor y productos de desecho del metabolismo muscular, especialmente durante la contracción. Una fibra muscular sintetiza y usa una cantidad considerable de ATP. Y bueno, aquí por último, pues vemos que los capilares llevan bastante oxígeno y estos eliminan el calor. Y pues nada más sería esto, lo podemos poner en un ejemplo también nuevamente para de ejercitamiento, de actividad física. Esto es cuando nos movemos, nos movemos. Estos axones, digo los capilares, perdón, son los que van a eliminar el calor que se produce cuando hay un movimiento. ¿Ok? Y pues bueno, básicamente creo que es lo que, lo que lo que se puede resumir en este tema de los capilares sanguíneos. Y pues nada más, le dejo la palabra bueno, perdón, sigo yo todavía. Vamos a ver la histología de una fibra de un músculo esquelético. Y bueno, los componentes, perdón, me confundí. Los componentes más importantes de un músculo esquelético son las propias fibras musculares. Y bueno, aquí vemos que el diámetro de una fibra muscular madura varía de 10 a 10 micrómetros. Y bueno, la longitud habitual de una fibra de músculo esquelético madura es de unos 10 centímetros, aunque algunas alcanzan los 30 centímetros. Esto no es arbitrario, puede variar la medida. Como cada fibra muscular esquelética surge durante el desarrollo embrionario de la fusión de 100 o más células mesodérmicas pequeñas, denominadas mioblastos, cada fibra de músculo esquelético tiene 100 o más núcleos. Y pues bueno, una vez producida la fusión, la fibra muscular pierde su capacidad de dividirse. Así, la cantidad de fibras de músculo esquelético queda establecida antes del nacimiento y la mayoría de esas células persisten para toda la vida. Y pues bueno, realmente esto es parte de nuestro desarrollo y es parte del desarrollo muscular. Vamos a tener algunas células que nos vamos a tener desde pequeños hasta que nos muramos, ¿ok? Y bueno, ahora sí le cedo la palabra a mi compañera Meryl para el siguiente tema. Los filamentos y sacofilamentos. En las miofibrillas se encuentran proteínas pequeñas, las cuales se conocen como filamentos o miofilamentos. Los filamentos finos van a constar de 8 nanómetros y de diámetro de 1 a 2 micrómetros de largo. En su mayoría se componen de actina. Los filamentos gruesos tienen 16 nanómetros de diámetro, de 1 a 2 micrómetros de largo y están
compuestos mayormente por miosina. Ambos filamentos van a intervenir en el proceso centráctil. Se unen dos filamentos finos por cada filamento grueso y el contenido de una miofibrilla se encuentra compuesto en en compartimientos llamados sacrómeros. Los sacrómeros vendrían siendo las unidades funcionales básicas de la miofibrilla. Ah, también se encuentran los discos Z, que son regiones angostos de material proteico denso en forma de placa, los cuales se separan a un sacómero. De esta manera, el sacómero se va a extender de un disco Z a otro disco. Los grados de superposición de los filamentos gruesos y finos pues van a depender de si el músculo está o no está contraído, relajado o distendido. De este modo, el patrón de superposición que consta de diferentes zonas de bandas va a crear las extracciones de las cuales podemos ver en las miofibrillas aisladas y en las fibrillas musculares enteras. Le cedo la palabra a mi compañera Joana. Proteínas de las fibras del músculo esquelético. Las miofibrillas están formadas por tres tipos de proteína. Proteínas contráctiles. Estas generan fuerza durante la contracción y son dos importantes, que es la miosina, que forma el filamento grueso y es el componente principal de los filamentos gruesos y funciona como una proteína motora en los tres tipos de tejido muscular. Las proteínas motoras traccionan de diversas estructuras celulares para lograr movimiento, convirtiendo la energía química del ATP en energía mecánica de movimiento, es decir, la producción de fuerza. La molécula consiste en una cola y dos cabezas de miosina, que se unen a los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina de los filamentos fino durante la contracción muscular. Y la otra importante es la actina, que es el componente principal del filamento fino. Cada molécula de actina tiene un sitio de unión a miosina, al que se une la cabeza de miosina del filamento grueso durante la contracción muscular. Las segundas proteínas son las regulatorias. Estas ayudan a activar y desactivar el proceso de contracción muscular. Sus dos principales son la tropomiosina, que es un componente del filamento fino. Cuando la fibra del músculo esquelético está relajada, la tropomiosina cubre los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que impide la unión de la miosina a la actina. Y la otra es la troponina, que es un componente del filamento fino. Cuando los iones de calcio se unen a la troponina, esta modifica su forma. Este cambio conformacional desplaza la tropomiosina de los sitios de unión a miosina de las moléculas de actina, lo que posibilita el comienzo de la contracción cuando la miosina se une a la actina. Las terceras son las proteínas estructurales. Mantienen la correcta alineación de los filamentos gruesos y finos de las miofibrillas. Confieren elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan a las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular. La titina es una proteína estructural que conecta el disco Z con la línea M del sarcómero, lo que ayuda a estabilizar la posición del filamento grueso. Puede estirarse y recuperar su longitud original sin sufrir daños, y por lo tanto es responsable de gran parte de la extensibilidad y la elasticidad de las miofibrillas. La alfa-actinina es una proteína estructural de los discos Z que se une a moléculas de actina de los filamentos finos y a las moléculas de titina. La miomesina forma la línea M del sarcómero, se une a las moléculas de titina y conecta entre sí filamentos gruesos adyacentes. La nebulina envuelve cada filamento fino en toda su longitud.
Ayuda a fijar los filamentos finos a los discos Z y regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo. La distrofina une los filamentos finos del sarcómero a proteínas integrales de membrana del sarcolema, que a su vez están unidas a proteínas de la matriz del tejido conectivo que rodea las fibras musculares. Se considera que ayuda a reforzar el sarcolema y a transmitir la tensión generada por los sarcómeros a los tendones. Los eventos que ocurren en la contracción y relajación en una fibra del músculo esquelético son los siguientes. El primero es el impulso nervioso, llega a la terminación axónica de la neurona motora y desencadena la liberación de acetilcolina. El segundo, la acetilcolina difunde a través de la hendidura sináptica, se une a sus receptores de la placa motora y desencadena un potencial de acción muscular. El tercero, la acetilcolinesterasa de la hendidura sináptica destruye la acetilcolina, de manera que no surge otro potencial de acción muscular a menos que se libere más acetilcolina de la neurona motora. El potencial de acción muscular que viaja a lo largo del túbulo transverso abre los canales de liberación de iones de calcio de la membrana del retículo sarcoplasmático, lo que permite que los iones de calcio fluyan al sarcoplasma. El ion de calcio se une a la troponina del filamento fino, lo que expone los sitios de unión a miosina. El sexto paso es la contracción. Los golpes de fuerza usan ATP, las cabezas de miosina se unen a la actina, rotan y se liberan. Los filamentos finos son arrastrados hacia el centro del sarcómero. En el 7 se cierran los canales de liberación de iones de calcio del retículo sarcoplasmático y las bombas de transporte activo de iones de calcio usan ATP para restablecer el bajo nivel de calcio del sarcoplasma. El octavo paso es el complejo troponina-tropomiosina. Se vuelve a deslizar a la posición en la que bloquea los sitios de unión a miosina de la actina. Y por último, pues el 9, el músculo se relaja. Cedo la palabra a mi compañera Melissa. Bueno, yo les voy a hablar acerca del metabolismo muscular. Las fibras musculares esqueléticas suelen alternar entre un nivel alto y bajo de actividad. Cuando las fibras musculares están relajadas, usan poco ATP y cuando se contraen, utilizan ATP a un ritmo acelerado. El ATP es la principal molécula que suministra energía a las células para que éstas puedan realizar sus funciones vitales. Esta molécula está formada por una adenosina unida a 3 grupos fosfato. Los enlaces formados entre estos grupos son de alta energía. Esto quiere decir que al romperse estos enlaces, se libera una gran cantidad de energía que puede ser utilizada para realizar trabajos en la célula. Entonces, el tejido muscular tiene 3 maneras de producir ATP. A partir de la fosfocreatina, que es una molécula que está únicamente en las fibras musculares, es por eso que es un proceso privativo de las fibras musculares. El otro proceso es mediante la respiración celular anaeróbica y la respiración celular aeróbica, que este proceso se da en todas las células. ¿Y me lo puedes regresar un poquito, por favor? Juan, ¿me le regresas una, por favor? Ahí está, sí. Entonces, la fosfocreatina es una molécula rica en energía que se halla en las fibras musculares. Entonces, mientras estas fibras están relajadas, producen más ATP que el que necesitan para el metabolismo en reposo. Y la mayor parte del exceso del ATP se utiliza para sintetizar la fosfocreatina. Hay una enzima que se llama creatinsinasa que cataliza la transferencia de uno de los grupos fosfato de alta energía del ATP a la creatina, lo que forma fosfocreatina y ADP. La creatina es una molécula. Sí, me la regresas por. Ah, sí. La
creatina es una molécula pequeña similar a un aminoácido que es sintetizada en hígado, riñón y páncreas, y deriva de alimentos como leche, carnes rojas y algunos pescados. Entonces, cuando comienza la contracción y el nivel de ADP aumenta, la creatincinasa cataliza la transferencia de un grupo fosfato de alta energía de la fosfocreatina nuevamente al ADP. Y esta reacción de fosforilación directa genera con rapidez nuevas moléculas de ATP. Los depósitos de fosfocreatina y ATP aportan suficiente energía para una contracción muscular máxima durante 15 segundos aproximadamente. Entonces, después está el proceso de la respiración celular anaeróbica. Este proceso consiste en reacciones que producen ATP que no requieren oxígeno. Cuando se agota la reserva de fosfocreatina de las fibras musculares, se cataboliza glucosa para generar ATP. La glucosa, ahí como se muestra en el diagrama chiquito, pasa de la sangre a las fibras musculares y también es producida por la degradación de glucógeno. Después, mediante la glucólisis, se degradan las moléculas de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico cada una y determina una ganancia neta de 2 moléculas de ATP. Y la glucosa, el ácido pirúvico ingresa a las mitocondrias donde sufre reacciones que requieren oxígeno, que ese ya sería el próximo proceso que ahorita les voy a platicar. Y la respiración celular anaeróbica durante periodos de ejercicio intenso, las fibras musculares esqueléticas no disponen de oxígeno suficiente. En este caso, reacciones anaeróbicas convierten la mayor parte del ácido pirúvico en ácido láctico. Y la respiración celular anaeróbica puede aportar energía suficiente para aproximadamente 30 o 40 segundos de actividad muscular máxima. Ahora sí la que sigue, por favor. Ahora, durante periodos de reposo o ejercicio de leve a moderado, las fibras musculares esqueléticas disponen de una cantidad suficiente de oxígeno. Entonces, el ATP se produce mediante una serie de reacciones que requieren oxígeno que define la respiración celular aeróbica. En este proceso, el ácido pirúvico ingresa en las mitocondrias, donde es completamente oxidado mediante reacciones que generan ATP, dióxido de carbono, agua y calor. Si bien la respiración celular aeróbica es más lenta que la glucólisis, produce una cantidad mucho mayor de ATP. Hay 2 fuentes principales de oxígeno para el tejido muscular. El oxígeno que difunde hacia las fibras musculares de la sangre y 2, el oxígeno liberado por la mioglobina dentro de las fibras musculares. Tanto la mioglobina, que solamente se encuentra en las fibras musculares, como la hemoglobina, que se encuentra en los eritrocitos, son proteínas transportadoras de oxígeno. La respiración celular aeróbica aporta suficiente ATP para la actividad prolongada siempre que haya oxígeno y nutrientes suficientes. La que sigue, por favor. Entonces, ahora vamos a hablar del control de la tensión muscular. Un solo impulso nervioso de una neurona motora somática provoca un solo potencial de acción muscular en todas las fibras musculares esqueléticas con las que hace sinapsis. La tensión total que es capaz de generar un músculo entero depende de la cantidad de fibras musculares que se contraen en forma simultánea. El axón de una neurona, como ya comentaban anteriormente, forma uniones neuromusculares con muchas fibras diferentes. Una unidad motora consiste en una neurona motora somática y todas las fibras musculares esqueléticas que estimula. Una sola neurona motora somática entra en contacto con un promedio de 150 fibras. Ahora, una contracción aislada es la contracción breve de todas las fibras musculares de una unidad motora en respuesta a un potencial de acción único de su neurona motora. En el laboratorio se puede provocar una contracción aislada mediante la estimulación eléctrica directa de una neurona motora o de sus fibras musculares. Hay 3 periodos
que comprende pues la contracción. El primero es el periodo latente, que es, como también ya habían comentado, el potencial de acción muscular barre el sarcolema y se liberan iones de calcio del retículo sarcoplasmático. La demora es de alrededor de 2 milisegundos. La segunda fase es el periodo de contracción, que persiste entre 10 y 100 milisegundos. Durante este periodo, el calcio se une a la troponina, quedan expuestos los sitios de unión a la miosina de la actina y se forman los puentes cruzados. La fibra muscular desarrolla la tensión máxima. Y durante la tercera fase, que es el periodo de relajación, también dura entre 10 y 100 milisegundos. El calcio reingresa por el transporte activo en el retículo sarcoplasmático, la tropomiosina cubre los sitios de unión a la miosina y las cabezas de miosina se desacoplan de la actina y disminuye la tensión de la fibra muscular. El tono muscular es un ligero grado de tirantez o tensión del músculo debido a contracciones débiles e involuntarias de sus unidades motoras. Cuando las neuronas motoras que inervan un músculo esquelético están dañadas o cortadas, este se vuelve flácido. El tono muscular es el causante de nuestra postura, de que, por ejemplo, nuestra cabeza no se vaya para enfrente y podamos estar sostenidos. Las contracciones isotónicas e isométricas, las isotónicas son la tensión desarrollada por el músculo se mantiene casi constante mientras el músculo modifica su longitud. Estas contracciones son las que se requieren para los movimientos corporales y para trasladar objetos. Se dividen en dos, en concéntricas y excéntricas. En las concéntricas el músculo se acorta y tracciona de otra estructura, por ejemplo, un tendón, para producir movimiento y reducir el ángulo en una articulación. Durante una contracción excéntrica, la tensión ejercida resiste el movimiento de una carga. Es cuando la longitud de un músculo aumenta durante una contracción. Y las otras contracciones son las isoméricas, que son la tensión generada no es suficiente para superar la resistencia del objeto a mover y el músculo no modifica su longitud. Estas contracciones son importantes para mantener la postura y sostener objetos en una posición fija. Toca el tejido muscular cardíaco. Primero son las características estructurales y funcionales de este músculo. Bueno, el tejido es el tejido principal de la pared cardíaca. Las fibras del músculo cardíaco son células contráctiles del corazón. Entre ellas hay láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervios y el sistema conductivo del corazón. Y bueno, tienen la misma disposición de actina y miosina y las mismas bandas, zonas y discos del músculo esquelético. Además, tienen unos discos intercalados que son engrosamientos transversales irregulares del sarcolema que conectan entre sí los extremos de las fibras del músculo cardíaco y permiten que los potenciales de acción musculares se propaguen de una fibra del músculo cardíaco a otra. También los discos intercalados contienen uniones de hendidura y desmosomas. Básicamente, las uniones de hendidura permiten que se mantengan unidas las fibras y los desmosomas permiten que los potenciales de acción musculares se propaguen de una fibra a otra. Siguiente. Gracias. La contracción del músculo cardíaco sucede cuando es estimulado por sus propias fibras musculares autorrítmicas. Esta contracción sucede en automático, básicamente. Normalmente, en una persona sana, el músculo cardíaco se contrae alrededor de 75 veces por minuto.
Y bueno, otros aspectos importantes del músculo cardíaco es que tiene mitocondrias que son grandes y numerosas. Entonces, el músculo cardíaco requiere de un aporte constante de oxígeno para poder seguir generando ATP. Las fibras del músculo cardíaco pueden presentar hipertrofia en respuesta a la mayor carga de trabajo. Es por eso que algunos deportistas presentan agrandamiento del corazón. En resumen, es una fibra cilíndrica, las que componen el músculo cardíaco. Tienen un núcleo localizado en el centro, discos intercalados que unen fibras vecinas y es estriado. Y bueno, ahí hay una imagen en donde se ve el núcleo, las uniones de discos intercalados y pues ya. Siguiente. Luego seguimos con el tejido muscular liso. El tejido muscular liso, pues hay de dos tipos. El primero es tejido muscular liso visceral de unidad única. Es el más común en los órganos y así. Se encuentra principalmente en la piel y en estructuras tubulares que forman parte de las paredes pequeñas arterias y venas, y de órganos huecos como el estómago, el intestino, el útero y la vejiga. Las características como más importantes del músculo liso visceral es que presenta automatismo y consiste en fibras que se conectan entre sí mediante uniones de hendidura que forman una red a través de la cual puede propagarse los potenciales de acción. Esta es su característica distintiva del otro tipo de músculo, que es el que sigue, por favor. El tejido muscular liso de unidades múltiples se encuentra en las paredes de grandes arterias, las vías aéreas pulmonares, los músculos erectos de los pelos, los músculos del iris que regulan el diámetro pupilar y el cuerpo ciliar que ajusta el foco de cristalino del ojo. Sus características es que pues es autónomo también. Consiste en fibras individuales, cada una con sus propias terminaciones de neuronas motoras y con escasas uniones de hendidura entre fibras vecinas. Esto quiere decir que no están unidas unas con otras las fibras. Y la otra característica es que la estimulación de una fibra de unidades múltiples causa la contracción de esa única fibra, es decir, que no va a transmitirla a los demás. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se ve que pues tenemos un tejido muscular liso visceral que está claramente unido y se ve que hay una neurona autónoma que conecta una con otra. A diferencia del tejido muscular liso visceral, está el tejido muscular liso de unidades múltiples, que como se ve, no están unidas las fibras, pero todas tienen neuronas autónomas, y estas neuronas autónomas solo transmiten el impulso a una fibra. Y bueno, al lado derecho se ve como la estructura general de una fibra del tejido muscular liso, que es el sarcolema, luego el cuerpo denso, que son como pequeñas uniones que tienen una función en específico, y ahorita les voy a decir. El filamento intermedio, el núcleo que siempre está en el centro, el filamento grueso y el filamento fino, que mis compañeras habían mencionado anteriormente. Y bueno, así se ve una fibra relajada y luego una fibra contraída. Y pues, siguiente, por favor. En la histología del músculo liso, hay ciertas características principales que lo distinguen de los otros tipos de músculo. La primera es que las fibras del músculo liso no muestran estriaciones, por ello tienen aspecto liso. No presentan túbulos transversos y solo cuentan con un retículo sarcoplasmático pequeño para almacenar iones de calcio. Esto es
túbulos transversos se sustituyen con pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática similares a bolsas denominadas caveolas, que contienen iones de calcio extracelular que puede ser utilizado para la contracción muscular. Los filamentos finos se unen en estructuras llamadas cuerpos densos, que era lo que les mencionaba anteriormente, que son funcionalmente similares a los discos Z de las fibras musculares estriadas, pero los haces de los filamentos intermedios también se unen a los cuerpos densos y se extienden de un cuerpo denso a otro, y esto va a tener cierta repercusión en la contracción. Y bueno, siguiente por favor. Luego, en su fisiología y contracción, principalmente, un aumento de la concentración de los iones de calcio del citosol de una fibra del músculo liso inicia la contracción. Durante la contracción, el mecanismo de deslizamiento de los filamentos que involucra a los filamentos gruesos y finos genera tensión que se transmite a los filamentos intermedios. Ese es como el aspecto importante de los filamentos intermedios, que pues a su vez estos transmiten y traccionan de los cuerpos densos unidos al sarcolema, lo que causa un acortamiento longitudinal de la fibra muscular. La contracción de una fibra del músculo liso comienza con mayor lentitud y persiste mucho más que la contracción de una fibra del músculo esquelético. Esto es por la falta de túbulos transversos, que básicamente, como tenemos las caveolas, estas caveolas tardan mucho más en soltar los iones de calcio y mucho más en recibirlo de vuelta, porque es un trayecto mucho más largo que si tuviera túbulos transversos. Entonces, la presencia prolongada de iones de calcio en el citosol determina el tono muscular, un estado de contracción parcial permanente, que es lo que mencionaba mi compañera Melissa hace un momento. Y bueno, siguiente. La mayoría de las fibras del músculo liso se contraen y se relajan en respuesta a potenciales de acción del sistema nervioso autónomo. Muchos de estos potenciales de acción ya los habían mencionado, pero además, muchas fibras del músculo liso se contraen o se relajan en respuesta a distensión, a hormonas o a factores locales, como el cambio de niveles de pH, oxígeno y dióxido de carbono, la temperatura y concentración de iones. Además, y por último, hay un fenómeno de respuesta tensión-relajación, que también ya había sido mencionado, y este fenómeno permite que el músculo liso presente grandes cambios de longitud, pero que conserve su capacidad de contraerse de manera eficaz. Y bueno, eso es todo de mi parte por ahora, y le cedo la palabra a mi compañera Merari. Sí, la regeneración del tejido muscular. Bueno, pues primero el crecimiento del músculo esquelético después del nacimiento se da debido a la hipertrofia. El agrandamiento de las células existe más que en la hiperplasia. Esto va a ser un aumento en la cantidad de fibras. Las células satelitales se van a dividir con lentitud y se van a fusionar con las fibras existentes para de esta manera poder ayudar al crecimiento muscular y la reparación de fibras dañadas. De esta forma, el tejido muscular esquelético se va a poder regenerar de una manera bastante limitada. El tejido muscular liso no es esquelético. Bueno, el tejido muscular liso, los esqueléticos y el cardíaco se pueden hipertrofiar. De la misma manera, se pueden generar nuevas fibras del músculo liso mediante las células perícitos, las cuales son células madres asociadas con capilares sanguíneos y pequeñas venas. Como dato extra, se podría decir que el tejido muscular liso tiene la capacidad de generarse más a comparación que otros tejidos. Y también es importante mencionarles que las fibras de músculo cardíaco
por la carga de trabajo pueden presentar hipertrofia, así que no trabajen mucho. El desarrollo del tejido muscular, bueno, es el siguiente tema. Todos los músculos del cuerpo se derivan del mesodermo, a excepción del iris de los ojos y los erectores de los pelos. Las columnas de los mesodermos se van a segmentar en una serie de estructuras cúbicas llamadas somitas, el cual aparece al día 20 del desarrollo embrionario. Después, con el paso del a finales de la quinta semana. Que forma parte del músculo de la cabeza, el cuello y de los miembros. 2. La dermatoma forma los tejidos conectivos, la dermis y la piel. Y 3 sería el esclerotoma, que va a dar origen a las vértebras. El músculo liso se va a desarrollar mediante las células mesodérmicas, que van a migrar al tubo digestivo y las vísceras que se desarrollan y los desenvuelven. Como dato extra de esto, creo que es importante mencionar que el músculo cardíaco se desarrolla a partir de las células mesodérmicas y que van a migrar al corazón en el desarrollo. Lo van a envolver mientras este todavía no late y consiste en túbulos cardíacos endocárdicos. Y le cedo la palabra por último a mi compañera Gaby de nuevo. Bueno, el último tema de nuestra exposición es el envejecimiento y tejido muscular. Y es un tema muy cortito. Entre los 30 y 50 años de edad, los seres humanos sufrimos una pérdida lenta y progresiva de masa muscular esquelética, aproximadamente el 10%. Después vamos a ir perdiendo más, pero esta es reemplazada en gran medida por tejido conectivo fibroso y tejido adiposo. Esta declinación se debe principalmente a menores niveles de actividad física. Se pierde otro 40% de músculo entre los 50 y 80 años de edad. Las personas no perciben esta pérdida hasta los 60 a 65 años de edad por el debilitamiento de los músculos inferiores. Esto causa que pues las personas ya no puedan subir escaleras con facilidad y pues así pasa la mayoría de las veces que esta debilitación sucede. Empieza por los músculos inferiores y luego va subiendo. Las actividades aeróbicas y los programas de entrenamiento de fuerza son eficaces para enlentecer o incluso, en algunos casos, revertir la declinación del rendimiento muscular en las personas de edad superior. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Creo que nada más falta la bibliografía, que está en la siguiente diapositiva. Y básicamente nuestra información la sacamos del Tortoa y del siguiente libro que... ¿Cómo se llama, amigos? Es el libro... Ay, se me fue el nombre. Una disculpa, profe. Bloopers. Bueno, creo que se llama Briseño K. Es de Person. Ah, bueno. Muy bien. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.